Muy a gusto de estas presentaciones, de esta parte para poder informar a todas las personas que se puedan conectar y poder dar inicio a que conozcan un poco sobre la prevención de cáncer de colorectal. Lo que nos basamos es una detección temprana. No solo una detección temprana, sino también antes de que se haga una lesión oncológica o tal vez un precáncer. Eso vamos a tratar de avanzar en esta parte. O sea, hablemos de prevención, hablemos de screening, hablamos de los tamizajes o de cribado. Ya en esta parte, bueno, conocer un poco más estos temas. Si hablamos de cribado, existe el cribado pues, del cáncer de cervix, eso ya lo saben, es el cáncer de mama también, pero muy importante también conocer el cáncer de colon porque el cáncer de colon es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Ya es un cáncer que puede prevenirse y esto es importante para que sepan. Y un poco más de información, ven este lazo azul. Esto representa lo que es el cáncer de colon. Diferentes cánceres se representan con los lazos y diferentes colores. En este caso, el azul es para cáncer de colon. Los temas o la parte que vamos a tratar, vamos a conversar sobre qué es el cáncer colorectal, por qué hacerse un cribado, quién debería hacerse un cribado y qué salva vidas además del cribado. ¿Ya? Puntos bastante claros, una conversación va a ser un poco corta, pero vamos a tratar de que sea lo más preciso posible para que ustedes puedan entender la importancia de este cribado o de esta parte de detección temprana. Primero, si se preguntan de qué estamos hablando del colon y recto. El colon y recto son órganos del sistema digestivo, como se ve en la imagen del color naranja. Esto más o menos se mide 1,5 metros y acá es donde los alimentos absorben la mayor cantidad de agua para comenzar a procesarlos y poder dar los desechos, que son las heces. ¿Ya? Acá se pueden identificar 4 secciones del colon. Vamos a identificar el ciego, el ascendente, ángulo hepático, el transverso, descendente, sigmoides y recto. ¿Ya? Cada uno, bueno, tiene su sintomatología, así se menciona en la parte de cáncer, y cada uno se tiene que ver cómo diagnosticar esta parte precoz de la enfermedad oncológica. Para conocer la parte qué va a aumentar o qué va a ir a cáncer, vamos a hablar los pólipos. Debes saber que la pared del colon se compone de diferentes tejidos en capas. La capa más interna que entra en contacto con los alimentos es la mucosa. Entonces, esta zona que llamamos mucosa es por donde van a estar la parte de los alimentos ya procesados, ya se sacaron la mayor cantidad de nutrientes, y aquí es donde va a crecer células anormales. Estas células anormales inician como una lesión o un tumor llamado pólipo, ¿ya? Estos pólipos ocurren con frecuencia en las mucosas y estas lesiones son las que se pueden convertir o pueden crecer hacia una enfermedad maligna. ¿Por qué hacerse un cribado? Bueno, el cribado del cáncer de colorectal detecta los pólipos y los cánceres antes que comiencen los síntomas. ¿Qué quiero decir con eso? El cribado no es un estudio que se hace a personas que ya tienen síntomas, que ya tienen sangrados, que ya tienen alteraciones en la parte de las heces o están con anemia. Ellos ya no es para cribado, es para diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer en el cribado? Tratamos de hacer el diagnóstico antes de que aparezcan síntomas, antes de que haya una enfermedad. Y así es como nosotros con el cribado podemos prevenir el cáncer colorectal. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Bueno, en el cribado se puede hacer una colonoscopía, se evidencia a través del colonoscopio, se encuentra un pólipo ya mencionado y este pólipo se reseca. Al resecar este pólipo puede ser una lesión premaligna. Al resecar esto de acá ya no tendría crecimiento dentro del colon para formar lo que es un cáncer, ¿ya? Entonces, que el cribado también detecta el cáncer en etapas iniciales. O sea, el cáncer en etapas iniciales, al inicio, no da síntomas, ¿ya? Hay que recordar eso. Yo no voy a tener síntomas por un cáncer que es pequeño. Cuando ya crece, comienzan a aparecer los síntomas. Entonces, es más fácil detectarlo en etapas iniciales y bueno, se toma la biopsia y esto puede ayudar a tratar. Entonces, cuando el cribado comienza en una persona cuando está en riesgo de cáncer colorectal y acá se utilizan los siguientes métodos. Ya vamos a hablar de los métodos más frecuentes
para esta parte de las personas con riesgo, ¿ya? Y esto va a ser la endoscopía y algunas pruebas de laboratorio. En cuanto a la endoscopía, bueno, esto implica que a través de un dispositivo de mano permite que al médico especialista, que vendría a ser el gastroenterólogo, mire dentro del colon y del recto para buscar crecimientos anormales, lo que llamé poli. Estos pequeñas lesiones lo pueden encontrar, tomar biopsia, resecar y ya estaríamos sabiendo a través del microscopio del especialista, que es el patólogo, viendo si esta lesión es mala o benigna o ya si se resecó en su totalidad. Existen también otras pruebas que son menos invasivas porque la colonoscopía es algo invasiva. Serían las pruebas de inmunoquímica fecal, ¿ya? Estas pruebas se hacen en las heces y ayuda para poder detectar rasgos de sangre en lo que se llama las heces y con esto nos ayuda a decidir si se le va a hacer o no la colonoscopía. Recuerden que al final se va a tener que hacer la colonoscopía si es que este examen sale positivo. Entonces ya entendemos que la endoscopía o colonoscopía se utiliza para extraer los pólipos, utilizando tanto el colonoscopio, el sigmoidoscopio flexible, y estos pólipos ya se entienden que se van a enviar a un patólogo, anatomopatólogo, para la visión microscópica, ¿ya? Y ahí puede informarnos si encuentra células cancerosas o si encuentra lesiones antes de tener la enfermedad. En cuanto a cribado versus diagnóstico, acá vamos a tener que diferenciar qué significa cada uno. ¿Ya? El cribado se realiza, un cribado del cáncer, si no hay signos ni síntomas de cáncer colorectal. Una vez que hay síntomas o signos, el objetivo de las pruebas es hallar el problema y hacer un diagnóstico. Entonces vamos a tener que encontrar, son personas cansadas, la deficiencia de hierro, la anemia produce esta sensación de cansancio. También evidenciamos sangrado a través de las heces y cambios de hábitos intestinales. Ya comienzan a tener deposiciones más seguidas, heces acintadas, más delgadas. Entonces todo esto es una forma de ver estos síntomas. ¿Y quiénes deberían hacerse un cribado? Entonces, para pensar en quiénes deberían hacerse un cribado, son algunas personas son más propensas en desarrollar cáncer colorectal que otras personas. Entonces van a ser grupos de personas, no vamos a ver a todos los grupos de personas por igual. ¿Qué vamos a ver en las personas? Los grupos de riesgo, ¿ya? Y aparte, otros factores de riesgo que aumentan este desarrollo. Por decir, comer alimentos altamente procesados, existen alimentos como son los embutidos, que ayudan o que al degradarse, alteran la mucosa del colon. El fumar ya está comprobado, no hacer ejercicios, la edad, personas mayores de 45 años, y antecedentes médicos, por decir, familiares con cáncer de colon. Son diferentes formas de ver y evidenciar que deberían hacerse cribado. Y vamos a tener que, bueno, si hay factores de riesgo, no significa que es inevitable que desarrolle cáncer colorectal. De la misma manera, se puede desarrollar cáncer incluso si no tiene factores de riesgo conocidos. Acá vamos a poner una tabla de escala de riesgos. En cuanto al riesgo, vamos a clasificarlo en tres partes: riesgo normal, riesgo aumentado y riesgo alto. Entonces, el riesgo normal son todas las personas que a partir de los 45 años no tienen ningún otro factor de riesgo importante. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro factor asociado como familiares con cáncer, familiares con algún síndrome polipósico o, bueno, principalmente eso. En cuanto aparece el riesgo aumentado, es cuando la familia biológica, por decir, familiares de primer grado, tienen antecedentes de cáncer de colon y recto o pólipos avanzados. Han tenido cáncer colorectal o pólipos que aumentan el riesgo de cáncer también, y tiene una de las enfermedades inflamatorias, como puede ser la colitis ulcerosa o la colitis de Crohn. Y en cuanto a riesgo alto, debe tener algunos de los síndromes hereditarios, que sería un síndrome de Lynch o un síndrome de poliposis, como la poliposis adenomatosa familiar, puede ser la atenuada o la clásica, ¿ya? Y estos ya nos van a diferenciar para
para ver qué exámenes se le van a solicitar. Hay otras medidas que pueden tomar para prevenir cáncer colorectal. Se ha demostrado en diferentes estudios que tomar aspirina es un factor protector para cáncer colorectal, pero no se recomienda su uso para prevenirlo. ¿Cómo se demostró eso? Que en personas con cardiopatías que toman aspirina tenían menos riesgo de hacer cáncer colorectal. No es una recomendación que se haga, pero sí se recomienda comer alimentos, alimentos de tipo vegetal, alimentos saludables, ¿ya? Disminuir la cantidad de comidas de carnes rojas y evitar las carnes procesadas, como son los embutidos. Y no dependa solamente de suplementos dietéticos para obtener nutrientes. También hay nutrientes de alimentos naturales. Se pide o se indica que debe beber poco o nada de alcohol. Porque beber alcohol de forma excesiva o moderada puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal. En este punto, lo que se menciona también es moverse más y descansar menos. Y con esto se vincula a la actividad física habitual con un menor riesgo de cáncer colorectal. También hay que obtener suficiente vitamina D. La vitamina D se ha evidenciado que los bajos niveles de vitamina D aumentan lo que es el riesgo de cáncer colorectal, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar la vitamina D? Bueno, el salmón, el atún, la caballa y las yemas de huevos contienen vitamina D. También puede comer alimentos fortificados con vitamina D y tomar suplementos, ¿ya? Mantener en un peso sano. Acá a veces utilizamos el índice de masa corporal, que aproximadamente es entre 18.5 a 24.9, se considera un peso adecuado. Hay que controlar el peso a través de dietas calóricas, los niveles de actividad y pueden ayudar a cumplir estas metas de mantener un peso normal. Y definitivamente dejar de fumar. Existen terapias, medicamentos que pueden ayudar a dejar de fumar, y para evitar lo que son los síntomas de abstinencia. Pero sí es una recomendación para disminuir este tipo de riesgo. El cáncer no espera y usted tampoco. Bueno, es un llamado a la población, a las personas que ya tienen algún factor, un riesgo normal o tal vez tengan un riesgo alto, y estos ya deberían estar haciéndose lo que son la parte de cribado. Entonces acá vamos a ver lo que se haría en una persona con riesgo de cáncer normal. Riesgo normal de cáncer colorectal. Opciones de cribado para un riesgo normal. Bueno, vamos a tener diferentes estudios que se puedan manejar. ¿Ya? Tenemos pruebas visuales como la colonoscopía. El cribado de un paso no se requiere ninguna prueba adicional. Intervalos muy largos entre cribados si los resultados son normales. Los contras, se necesita un enema preoperatorio. Se completa fuera del hogar y se utiliza sedación. Hay leve riesgo de sangrado, infección y lesiones. En cuanto a las pruebas fecales, tenemos la prueba basada en Guayacol de alta sensibilidad y la inmunoquímica fecal. Esto solamente va a depender de recolectar las heces. Se necesitan algunos parámetros para poder completar eso, porque es una dieta previa y no hay riesgos físicos, pero una vez que sale anormal se va a necesitar la colonoscopía y también y son menos precisos que las pruebas como la colonoscopía. Se utiliza frecuentemente en cribados y los resultados a veces son normales, por eso se tienen que hacer con mayor frecuencia. ¿Cómo hacemos el recribado basado en el riesgo normal? Por ejemplo, si una persona de 45 años se hace una colonoscopía y sale normal, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Qué se va a realizar? Vamos a tener que verlo dentro de 10 años. Ese es el estándar para decir si una persona con riesgo normal, o sea, cumplo 45 años, me hago mi colonoscopía, pasan 10 años y tengo que volverme a hacer la colonoscopia. Muy diferente si es una sigmoidoscopía flexible. La diferencia entre la colonoscopia es que es todo el colon y la sigmoidoscopia es solo hasta el colon sigmoides, pero las pruebas de heces, como la prueba basada en Guayacol de alta sensibilidad, el recribado tiene que ser anual, ¿ya? Eso para entender cómo debería manejar si soy una persona que no tiene este tipo de riesgo. En cuanto a antecedentes familiares, eso para conocer los antecedentes con riesgo alto, el cáncer colorectal no es hereditario en la mayoría de familias, pero aproximadamente 1 de cada 3 personas con cáncer colorectal tiene un pariente que también lo tuvo. Los antecedentes familiares se elevan al riesgo, pero eso no significa que es
inevitable que desarrolle cáncer colorectal. Acá, bueno, debemos conocer lo siguiente en cuanto a los antecedentes familiares o antecedentes para ver si es con alto riesgo. ¿Qué tipo de cáncer tuvo el familiar? Las edades en el momento del diagnóstico es muy importante, por cierto, y las edades actuales o el momento en que de su muerte. Afecciones médicas heredadas, anomalías congénitas en su familia y también si es que hay el síndrome de Lynch y los síndromes de poliposis con afecciones hereditarias que son muy poco frecuentes. Hay que plantear o saber que el cribado de cáncer colorectal comienza con la mayor frecuencia antes de los 40 años si su familia tiene un cáncer colorectal o pólipos previos al cáncer pero sin ningún síntoma. Puede hacerse un recribado luego de 5 años incluso si no se encuentra ningún tipo de pólipo. Entonces, estas como son personas con riesgo alto, ya no se cambia, ya no es como un riesgo normal, va a ser más cercano este tipo de examen. Entonces, ¿qué son los antecedentes con riesgo aumentado? La mayoría de familias con antecedentes de cáncer colorectal no tienen un síndrome de cáncer hereditario. En estas familias la causa de cáncer no está clara. Las causas de cáncer pueden ser los genes compartidos, los hábitos compartidos o ambos. En cuanto a antecedentes familiares de cáncer de colon, usted tiene un riesgo aumentado de cáncer colorectal si un pariente biológico ha tenido cáncer colorectal. Es probable que sea una causa genética si muchos parientes han tenido cáncer colorectal. También es más probable si su cáncer ocurrió antes de los 45 años de edad. En cuanto a los antecedentes familiares de adenomas, su riesgo aumenta si un pariente de primer grado ha tenido un adenoma avanzado. El adenoma es un tipo frecuente de pólipo, ¿ya? Estos son los pólipos que pueden crecer hacia una enfermedad oncológica, ¿ya? Tenemos también las displasias de alto grado. La displasia es un patrón de crecimiento celular anormal. Esta displasia de alto grado consiste en células con una alta probabilidad de convertirse en cáncer. El gran tamaño, un adenoma es grande si su tamaño es de 1 centímetro o mayor. Y en cuanto a la histología, una histología vellosa o túbulo vellosa, los adenomas tubulares son los más frecuentes. Los tubulares son los más frecuentes, pero los adenomas vellosos y túbulo vellosos tienen una mayor probabilidad de convertirse en cáncer. Y los adenomas cerrados tradicionalmente tienen un patrón de crecimiento velloso. Entonces son los que más riesgo también tienen para volverse lo que es una enfermedad oncológica. Entonces un poco hacia la histología hay que ver los patrones de crecimiento de adenoma. Los adenomas tienen 3 patrones de crecimiento. En los adenomas tubulares las glándulas tienen una forma redondeada que se ve a la izquierda. Los adenomas vellosos tienen unas glándulas largas que están en el centro y los adenomas tubovellosos tienen una mezcla de ambas glándulas que se encuentra a la derecha. Entonces, los antecedentes con riesgo aumentado, otros antecedentes con riesgo aumentado son los antecedentes familiares de pólipos cerrados sésiles. Su riesgo aumenta si un pariente de primer grado ha tenido un pólipo cerrado sésil y es uno de los tipos de pólipos que tienen un patrón celular dentado o cerrado. Al igual que los adenomas, los cerrados sésiles tienen un riesgo aumentado de cáncer. Un pólipo cerrado sésil tiene una o ambas de estas dos características. Displasias. Los pólipos cerrados sésiles pueden tener un foco displásico. Otros pólipos se denominan también pólipos cerrados sésiles con displasia. Y el gran tamaño de los pólipos cerrados sésiles, si su tamaño es de 1 centímetro o mayor. En cuanto al cribado, según los antecedentes familiares, vamos a tener que si comienza el cribado con una colonoscopía, si es que tenemos antecedentes familiares, va a empezar a los 40 años, ¿ya? Si uno más de los parientes de primer grado ha tenido cáncer colorectal, voy a empezar a los 40. ¿Ya? Pero si un familiar de ellos ha tenido, por decir, a los 38, yo debería realizarme a los 48, yo debería realizarme a los 38 años la primera colonoscopia, si es un familiar de primer grado, o sea, 10 años antes del primer diagnóstico del pariente. Y posterior a eso, la siguiente colonoscopia, muy diferente al riesgo normal, es que el recribado es a lo cada 5 años. Si uno o más de mis parientes de segundo grado y tercer grado han tenido cáncer colorectal, me mantengo en los antecedentes de riesgo normal, que sería a los 45 años, tendría que realizarme la colonoscopía o el cribado, el examen que yo elija, ¿ya? Y de ahí, como no hay más riesgo, es cada 10 años, ¿ya? Igual vamos a tener con los adenomas avanzados o los pólipos cerrados sésiles. Si han detectado eso en un familiar de primer grado, la edad se maneja como si fuera un cáncer colorectal, pero el recribado puede cambiar, puede ser cada 5 a cada 10 años, ¿ya? Es menos estricto esta parte, pero se sigue manteniendo que se tiene que realizar desde los 40 años. Entonces, un poco para
cambiar el tema, la parte histológica del pólipo cerrado. Los pólipos cerrados tienen un patrón celular dentado, ¿ya? Como diente. Y hay tres tipos principales de pólipos cerrados: los pólipos hiperplásicos, que son cerrados y en su mayor parte no presentan riesgo de cáncer, y los pólipos cerrados sésiles, que pueden convertirse en cáncer. Como se ve en esta imagen, los adenomas cerrados tradicionalmente son poco frecuentes y pueden convertirse también en cáncer. Entonces, los pólipos encontrados con la colonoscopía, tipo, no todos los pólipos tienen riesgo de cáncer. Los pólipos que pueden convertirse en cáncer son los adenomas, que se encuentran a la izquierda, y los pólipos cerrados a la derecha. Y la forma, en cuanto a la forma, los pólipos que no tienen un pedículo son más difíciles de extraer y tienen la más probabilidades de convertirse en cáncer. Esto sería que tienen un pedículo. ¿Ya? En cuanto a la ubicación, es más frecuente que sean que mayor riesgo de cáncer los que se encuentran a la izquierda, y es posible que los pólipos hiperplásicos pequeños en el colon proximal necesiten más pruebas en la parte del lado derecho, la imagen derecha. En cuanto al tamaño, existen más riesgos si es que es más, aumenta el tamaño de 1 centímetro o mayor, hay más riesgos de que sea algo maligno. Y en cuanto a la displasia, de un patrón de crecimiento normal, la displasia de alto grado tiene una apariencia más anormal que la displasia de bajo grado. Entonces, esto se plantearía para poder pensar en algo hacia maligno. En cuanto a los recribados, después de la extracción de pólipos, tenemos que, si por decir, si se han detectado 1 o 2 adenomas, tendrían que retirarse de 7 a 10 años y luego con un recribado cada 10 años. Pero si son pólipos cerrados sésiles, ya un poco hacia la parte de mayor riesgo, es cada 5 años y luego cada 10 años. En cuanto al adenoma cerrado tradicional, ahí tenemos que tendría que ser cada 3 años y luego cada 5 años. Y 1 o 2 adenomas avanzados que tengan displasia de alto grado, histología vellosa o tubulovellosa, es la colonoscopía a los 3 años y luego cada 5 años. De igual forma, si se han encontrado 1 o 2 pólipos cerrados, sésiles con displasia de alto grado, o 3 a 10 adenomas o pólipos cerrados sésiles. Si se encuentra más de 11 adenomas o pólipos cerrados sésiles, se tiene que hacer colonoscopia de 1 a 3 años, dependiendo de la cantidad de pólipos que se puedan extraer, y también realizar pruebas genéticas por las probables componente genético de esta forma de pólipos. ¿Ya? El recribado luego de las extracciones de pólipos, bueno, tenemos que si es un pólipo pediculado, se tendría que hacer un control a los 3 años. Si es un pólipo sésil, plano o hundido, de características adicionales de interés, también se plantea de 1 a 3 años y luego cada 3 años si es que no se encuentra ningún nuevo pólipo. Y un pólipo sésil, plano o hundido tiene un riesgo aumentado de recidiva, por eso, y más si se extrajo en pedazos, la colonoscopia debe ser a los 6 meses, si no se encuentra nada, luego al año y luego a los 3 años. El pólipo sésil plano hundido tiene factores de riesgo de cáncer invasivo, y peor, y lo malo, si es que no se extrae por completo, entonces es posible que tenga que derivarse un experto en endoscopía de pólipos grandes o realizar un tratamiento quirúrgico. Eso sería todo en cuanto a la parte de enfermedad temprana o enfermedad precoz, antes de hablar de cáncer colorectal. Una detección temprana es lo más adecuado para evitar lo que son las grandes cirugías, como sería la hemicolectomía derecha o izquierda, dependiendo de dónde se encuentre la lesión. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor León. ¿Tienen alguna pregunta por parte de la audiencia, por favor? Hola, Flavio Napán, ¿me escucha? Sí, adelante, diga. Gracias. Felicitar al expositor, a la institución, y pregunto, independientemente de los rangos de edades, factores hereditarios y otras medidas para detectar cáncer, en este caso colon rectal, uno, como paciente ciudadano preocupado, interesado en la medicina preventiva, puede solicitar, claro, no va a ser anual, no, qué sé yo, pero siquiera pues acaso 5 años, 7 años, no ajustándonos tanto a los rangos que nos ha indicado, precisado el expositor, por medida preventiva, una colonoscopía, una endoscopía, y termino, sobre todo si ha habido antecedente de esta bacteria pylori, me acuerdo algo. Sí, gracias. Sí, bueno, ¿qué tal? Un gusto poder escucharlo y que me hayan escuchado por lo menos.
en la parte de la exposición. El Helicobacter pylori no es para la parte de cáncer de colon, sí se evidencia bastante en lo que es el cáncer gástrico, y en esta parte de cáncer gástrico, bueno, no es para conversar el tema hoy día, pero en cuanto a los exámenes de cribado, sí, hay planes de poder realizar los cribados, las colonoscopías a partir de los 45. Si es que existen factores de riesgo a partir de los 40, ya existen guías, hay cosas que se tienen que plantear, manejar. Recuerden que no es el único cribado de la colonoscopía, también existen inmunoquímica fecal, el test de ADN en heces, pero actualmente, bueno, eso tendría que conversarlo con el médico de su localidad para que le haga una evaluación de riesgo. Recuerden que la evaluación de riesgo son los factores de riesgo que he mencionado, un poco de antecedentes personales, de familia que haya tenido pólipos, de familia que haya tenido cáncer, la edad que usted tiene, o si ya apareció algún síntoma, que Dios no quiera que haya aparecido un síntoma, porque la idea es tratar de prevenir la enfermedad, y para prevenir la enfermedad no es necesario tener los síntomas. Y recuerden que si es una valoración de bajo riesgo, la colonoscopía sería una cada 10 años, o de riesgo normal, diré. Entonces sería una cada 10 años. Entonces, a los 45, si usted ya tiene un poco más de edad, tal vez 50, que se haga una colonoscopia para ver que no haya ningún tipo de lesión. Y después de ahí, en 10 años, volverse a realizar, no habría más complicaciones. Muchísimas gracias, doctor. ¿Tuvieran alguna otra consulta, por favor? Buenas tardes. Primeramente agradecer al doctor que nos ha presentado este tipo eh, de repente, porque es importante, ¿no? Generalmente nosotros que trabajamos en el nivel 1.1 o nivel 1.3, entonces es un poco difícil para de repente referir a nuestros pacientes. Nosotros actualmente en el establecimiento donde yo laboro, 1.3, realizamos la prueba del Tevenon. Entonces, si, doctor, si me sale un positivo en el resultado de la muestra de Tevenon, tengo que referirlo para que lo realicen una colonoscopía o no sé, ¿no? A un hospital referencial, o tengo que repetirlo la muestra del Tevenon una sola vez, o cuántas veces se tendría que realizar la muestra de Tevenon. Mire, dentro de lo que son los exámenes de TB, tiene una sensibilidad muy baja. Si lo he hecho de la forma correcta, he revisado los parámetros, que no haya consumido alimentos que puedan alterar este examen TB, debería hacer una referencia a una institución donde se pueda completar este manejo, ¿ya? Entonces, si es 1.3, se eleva a la institución correspondiente para que pueda evaluar con otras especialidades por qué está saliendo ese resultado positivo. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay algún comentario también, las pruebas de TB por si acaso, para los participantes, lo están realizando en algunos establecimientos de salud. Sería importante, de acuerdo a la edad que ha conversado el doctor, poder acercarse a sus establecimientos y realizarse el examen. A veces hay campañas en los establecimientos. En los establecimientos de salud se cuenta con una guía de práctica clínica para el tamizaje de cáncer colorectal en el primer nivel de atención. Tienen dos versiones, la extensa y la resumida. Pueden acceder a través de la página web. En todo caso, ahorita lo vamos a descargar para poder pasarles lo que es el documento. Ese documento ha contado con la participación también del doctor César León Vega, quien ha sido nuestro ponente el día de hoy.